Voy. Acuérdese de activar la cámara. ¿Qué, profe? No lo escuché. Que acuérdese de activar la cámara la que vaya a sustentar. ¿Listo? Para yo escucharlas y para verlas. Vale, profe. Ya va a proyectar. ¿Ya se viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, señora. Ya. Activa la cámara, Tati. Sí, ya. Que me tocó volverme. Listo. ¿Ya? ¿Se ve Sí, grande? sí, señora. ¿Quién va a presentar? ¿Presento? Bueno, nuestro artículo tiene como título Determinación de la prevalencia de casos de dengue e identificar las posibles estrategias de la prevención y control de la enfermedad en el departamento del Meta del año 2010 al año 2019. Los integrantes es Caterín Sastoque, Tatiana García y quien les habla, Mayra Muñoz. Vale. Como introducción, pues tenemos que el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a las personas de cualquier edad, ¿sí? Ya pueden ser los niños, los adultos mayores, embarazadas, también se ha visto mucho. Este virus es transmitido a través de la picadura del mosquito infectado. Este lo transmite la hembra. El dengue se presenta en zonas urbanas en altitudes inferiores de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ponen sus huevos en disposición de agua limpia, como las albercas, donde uno deja en recipientes agua, ¿sí? Las llantas, en cualquier otro así, que sea, o sea, que sea fácil de almacenar el agua, ¿sí? Ya sea pues agua lluvia o agua normal, potable. También el dengue o sea, este virus ha sido pues ¿qué? Muy trayectorio porque se ve más que todo en las personas vulnerables, ¿sí? Entonces, en estas poblaciones que no cuentan también con una exposición de su agua potable y que no se les hace como su debido seguimiento, ¿sí? Para que estas personas sepan cómo controlar y qué deben hacer para no, o sea, para que no dejen estas aguas y no se reproduzca más estos mosquitos que transportan el virus. Bueno, como materiales y métodos tenemos que, bueno, es un diseño que, bueno, se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de medir la presencia, las características de distribución de un fenómeno en una población pues, y en un tiempo determinado, ya sea la determinación de un factor ambiental o la determinación de una enfermedad mortal o la mortalidad en una población. Camila, Tati. Bueno, el entorno. Entonces, este estudio se desarrolló pues en el departamento del Meta, el cual pues está situado en la parte central del país, en la región Orinoquía, y está pues localizado está localizado entre los 0, ¿cómo se llama? Bueno, cuenta con una superficie de 85.635 kilómetros cuadrados y esto lo representa un 7.5 del territorio nacional. Bueno, el departamento del Meta, en el departamento del Meta está dividido entre 20 municipios, tiene 115 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados, cuenta con 1.004 millones de habitantes y su ubicación está en una zona tropical. También el departamento está bajo la influencia del desplazamiento de la zona de una confluencia intertropical y tiene unas precipitaciones de 2.000 milímetros en la parte alta de la cordillera. Pásalo, Tati.
Bueno, como una intervención, pues inicialmente se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos y en diferentes plataformas, de las cuales se lograron obtener 5 artículos científicos, los cuales nos ayudaron como base para realizar una caracterización que determine la prevalencia de los casos de dengue en el departamento del Meta. Nos enfocamos en artículos que fueron, en 2 artículos, uno de ellos fue extraído de la base de datos de la Universidad de Los Llanos y en el cual se logró obtener pues la caracterización de dichos casos en dicho departamento. Pásalo. Bueno, pues el análisis estadístico, bueno, se realizó un análisis estadístico pues a través de un análisis de medidas de frecuencias y tasas de prevalencia, donde pues se toma como base el artículo que ya dije anteriormente, el cual pues tiene como título Caracterización de casos de dengue y dengue hemorrágico en Villavicencio, en el Meta, pues en el cual se estudia la distribución del dengue por edad, sexo, localidad y régimen de salud. Pásale, Tati. Bueno, tenemos una gráfica. En la primera gráfica, pues es la distribución de edad y sexo de casos de dengue clásico y dengue hemorrágico, los cuales fueron pues notificados en la Secretaría de Salud. Entonces podemos observar las edades, el sexo, el porcentaje y pues ya el total. Entonces, bueno, en esta gráfica pues se puede observar que se reportaron 732 casos de dengue, en los cuales el 97.4% correspondían a pacientes los cuales estaban como residiendo en una zona urbana de dicho municipio. Esta distribución de sexo, pues, se compara como dentro de la cobertura del estudio, como de la distribución del dengue por la edad, por las edades señaladas, donde los casos que se presentan con mayor frecuencia están entre los 20 y los 50 años. Y pues el segundo grupo más afectado es de menores de 19 años. Esto pues se mantiene la diferencia cuando se analizan los sexos por separado. Pásalo, Tati. Ya, ¿no? Bueno, sí, la segunda tabla que tenemos es una distribución de casos de dengue, los cuales pues fueron reportados a la Secretaría de Salud, pues según las zonas de sitios y residencias. Aquí están como más que todo localidades de veredas o pueblos cerca a Villavicencio. En este podemos observar que son 713 casos reportados dentro del perímetro urbano en Villavicencio. Y ese 33% son habitantes de la Comuna 4 y la Comuna 7, los cuales pues se encuentran en los barrios Pinilla, Reliquia y Vencedores, donde pues nos podemos evidenciar que son como uno de los barrios como con más bajos recursos de la ciudad de Villavicencio. Entonces, lo que decía mi compañera Tatiana, digamos que este virus también se ve como muy afectado en las personas de bajos recursos debido a que ellos no cuentan con una vida digna, por decirlo así, porque no cuentan con servicios como con un agua potable, no cuentan con un acueducto. Entonces ellos se ven en la obligación de almacenar agua, se ven en la obligación de que, digamos, cerca a su casa se encuentran aguas reposadas. Entonces, debido a eso, se ve como gran propagación de este vector como en dichas localidades. También se puede ver que todas esas localidades pues tienen una alta concentración debido a lo que ya había dicho, que no tienen unas buenas infraestructuras de servicios públicos, no tienen buen abastecimiento de agua, no tienen como almacenamiento donde puedan almacenar adecuadamente este recurso. Y también que la recolección de las basuras también allá presenta muchas dificultades, ya que estos barrios quedan como pues un poco distanciados o son un poco lejos y no cuentan con una buena disposición. Digamos que tampoco en los barrios uno no puede encontrar como puntos donde arrojen las basuras o algo así. Entonces se ve como más ese desorden de residuos. Y también eso ayuda a que se propaguen dichas plagas, puede ser del dengue o de otras más. Pásalo, Tati. Ya.
Bueno, en la tercera tabla es como la distribución de los casos de dengue, los cuales pues fueron reportados a la Secretaría de Salud según al régimen que estén afiliados. Entonces aquí podemos ver que hay régimen contributivo, particular, subsidiado, vincular y sin datos. Entonces en este pues se puede evidenciar que el 56.4 de todos los casos de dengue reportados en la Secretaría de Salud fueron notificados como, o sea, como que no contienen un dato, los cuales son personas que no están afiliados a un régimen de salud, o sea, ¿sí? Que normalmente no acuden al médico, no tienen los recursos, no están afiliados a un CISBEN ni nada, entonces son esas personas que no, como que no se reportan. También se puede ver que como un gran número también son las personas que están en el régimen subsidiado y en el contributivo también se ve un gran número como de porcentaje de las personas infectadas, pero el porcentaje como tal, el más alto, que es de 56,4, son las personas como tal que no están registradas y no cuentan con un régimen de salud. Pásalo, Tati. Bueno, como resultados obtenidos, pues encontramos que pues en la ciudad de Villavicencio se dan las condiciones apropiadas para la presencia de vectores, dadas sus características climáticas, como ya nos los han explicado nuestras compañeras anteriormente, por ciertos factores. Entonces, pues la presencia de vectores urbanos sin suministro, pues por lo que les hace falta lo que es el agua, que no tienen servicios de recolección de basuras y pues que en estos casos tampoco cuentan con una conducta los habitantes pues de no eliminar sus basuras dentro del sistema de recolección, sino que los lotes y zonas verdes son la distribución de estos residuos y son en donde se generan los casos de dengue. Varios factores explican la abundancia del vector, ya viene siendo el clima, el urbanismo, la deficiencia del acueducto de alcantarillado, los aspectos sociodemográficos, los cuales han sido pues estudiados en zonas similares a Villavicencio y el Meta, al igual que lo reportado pues en este artículo, que es en el Meta y Villavicencio, que hay diferentes zonas con características propicias para el desarrollo del vector. A ello pues se contribuyen también otros fenómenos sociales de urbanismo, que pues como ya se había dicho, pues la falta de acueducto de alcantarillado, la disposición inadecuada de los residuos, y pues también aún así los estudios locales que no han logrado encontrar que la falta de conocimiento sea parte del problema en la población de alta incidencia de la infección. Siguiente. Bueno, en la discusión lo que tomamos fue como dos artículos, entonces el primer artículo es el de la mortalidad en pacientes menores de edad con diagnóstico de dengue, en su relación con el uso de la dipirona. En este caso, los resultados de este estudio, en la comparación del grupo caso, el grupo control, muestran que no hay diferentes estadísticas para la edad ni para el sexo, y la procedencia es principalmente de la cabecera municipal, seguido de esto del área rural, y en los dos grupos predomina el contar con aseguramiento del régimen subsidiado, seguido de no contar con el aseguramiento ni la disminución de la influencia de variables de confusión. En este caso, estimando el uso de la dipirona en menores de 16 años con un diagnóstico de dengue, y pues que la ocurrencia de casos fue de 16,6 con un intervalo de confianza del 95%. Y pues la tasa de mortalidad en niños que recibieron la dipirona fue mayor.
El segundo artículo es el de la caracterización de casos de dengue y dengue hemorrágico en Villavicencio, Meta en el 2002. Pues en este artículo nos hablan que a pesar de que, pues, que es un número significativo de dengue, se presenta más que todo en la población joven. Esta situación también genera un impacto negativo en la productividad de las personas, ya que pues los pacientes pierden de 3 a 5 días de actividad laboral. Entonces, pues en este artículo nos decían que pues los casos reportados en la Oficina de Vigilancia Epidemiológica en el año 2015 fue de un total de 86.322, los cuales el 1,4% fueron graves. Y pues el número de casos aumenta proporcionalmente entre la edad de 5 y 20 años. Y de los casos graves entre la edad de 5 y 14 años. Y pues también nos hablan ahí en el artículo que pues el Meta fue el cuarto departamento con mayor número de casos de dengue en Colombia. La puedes pasar. Bueno, y para finalizar, como conclusiones tenemos que pues los casos de dengue clásico reportados en la Secretaría de Salud de Villavicencio son predominantes urbanos, pertenecientes a la comuna 4 y 7, son hombres o mujeres entre los 15 y 44 años afiliados al régimen contributivo, sin antecedentes de dengue ni vacunación antiamarílica. Las manifestaciones más comunes en este caso son pues la fiebre, la cefalea, dolor retroocular, mialgias y sin manifestaciones hemorrágicas. La atención médica dada fue predominante hospitalaria y el resultado fue de recuperación. Pues atendiendo como a las recomendaciones de las organizaciones Panamericana de la Salud, el Ministerio de la Protección Social y el Sistema de Vigilancia y Salud Pública se recomienda pues involucrar a la comunidad en la detención de casos por medio del desarrollo de procesos de educación comunitaria, personas seleccionadas, de modo que pues mantengan una actividad de vigilancia y salud en los barrios y en las localidades a los que pertenecen. En este caso, pues las personas de la comunidad deben recibir, digamos que como unas capacitaciones correspondientes y contar con canales ágiles de comunicación con la Secretaría de Salud, de modo que pues la comunidad vea acciones de respuesta a su participación. Las acciones que desarrollan las autoridades de salud en el municipio giran alrededor de la vigilancia pasiva de casos, el tratamiento de estos, la fumigación de las residencias y las casas aledañas de los casos confirmados y actividades de educación en salud realizadas durante las visitas de las inspecciones en las familias que cuentan con casos de dengue. Y ya. Y por último, pues podemos ver la bibliografía. Profe, otra cosa, bueno, como las estrategias de prevención, pues la Secretaría de Salud hizo como programas donde como capacitaban o daban a conocer a la comunidad la problemática que causaba, como dicho vector, y incentivaba a la gente a que tratara de limpiar agua y que tratara de limpiar como los bebederos, los tanques y todo, como cada 8 días, para que el agua no durara almacenada tanto tiempo, que digamos el agua que se le pone a las mascotas se cambiara todos los días, tratar de mantener limpia todas las cosas de la casa, tratar que afuera en la calle, digamos afuera de los barrios o de las casas, no se encuentren como ya como arrumados, por decirlo ahí, y que puedan ser como lugares donde se puede o se puede almacenar agua, entonces tratar de tener limpio todo eso para poder llegar a prevenir como esta enfermedad.
Muy bien, muchas gracias. Me quería hacer una pregunta. Sabemos que el dengue, pues el dengue es transmitido por un mosquito, ¿sí? ¿Cuál sería la estrategia que ustedes podrían implementar como ingenieros ambientales eh, con respecto al mosquito, ¿sí? Con lo que ustedes estudiaron y revisaron en las investigaciones que miraron? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las estrategias que si a ustedes desde la Secretaría de Salud les dicen, ustedes como ingenieros ambientales en esta comunidad, cómo podrían venir a intervenir? ¿Qué podrían ustedes, no sé, desde el conocimiento que tengan ustedes sobre el agua o sobre el manejo de residuos? ¿Cómo podrían ustedes mejorar, por ejemplo, si son zonas, como dicen ustedes, la Comuna 4, la Comuna 7? ¿Qué estrategia ustedes le darían, por ejemplo, al Profe, secretario? Señora, la pregunta es solo para nosotros. La pregunta es sí, para nosotros o para todos. no, para Para ustedes. nosotros. Bueno, pues yo creo que una de las estrategias sería como pues el buen manejo de los residuos, porque pues sabemos que los residuos sólidos también generan como la propagación de dichos vectores, ¿sí? Entonces sería como capacitar o incentivar a la gente a hacer una adecuada clasificación de dichos residuos, por lo menos implementar en los barrios puntos ecológicos, enseñarles a las personas como el aprovechamiento que les puede dar a cada uno de los residuos que se generan en sus hogares. Y también pues sería como digamos que, creo que las dos hablábamos de eso y una compañera nos decía que a veces era complicado el tema de los residuos debido a que podía uno clasificar en su casa, pero que los carros de la basura no recogían esos residuos así como tal, sí, ellos de una vez cogían todo y lo llevaban. Entonces es como, yo creo que es algo más como de educación ambiental, como de saber incentivar a la gente, realizar programas de educación que incentiven, que motive como a la gente a hacer ese aprovechamiento, a ver como la problemática que causa y que se está causando, las soluciones que se puede hacer, las prevenciones, y que con los residuos se pueden hacer, o sea, muchas cosas que la gran cantidad de las personas desconocen. Por lo menos con los residuos aprovechar, con los residuos orgánicos que hacer abonos, por lo menos esas gentes, digamos, de esos barrios en los cuales se decían que había como una gran cantidad de número de propagación de dicho vector, pues son personas que son humildes, que sus casas no sé, no están bien estructuradas y que pueden llegar a, no sé, a realizar abonos, a hacer cosas que igual les puede llegar a generar ingresos a ellos con los mismos residuos que ellos están generando. Entonces, encontrarle como un aprovechamiento a esto. Y pues programas ambientales los cuales ayuden como también a capacitarlos respecto al tema del agua, pero pues creo que el tema del agua ya es una problemática debido a que pues en esos barrios el acueducto, o sea, ellos como que no cuentan con un buen acueducto, no cuentan con buenos servicios públicos, entonces eso ya va más como en el tema del Estado, por decirlo así, de lo que hace como el gobierno acá. Entonces sería como proponer mejoramientos de acueductos, de servicios públicos en dichos barrios. Muy bien. Sí, es importante en cuanto a salud pública, lo que manejamos vectores, ¿sí? Las enfermedades que son transmitidas por vectores, esos depósitos de residuos sólidos, ¿sí? En el caso de los que tú estás hablando, pues hay que proliferan ellos los huevitos, el zancudito ahí pone los huevitos allá, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos esos residuos, pues vamos a evitar que el, el virus, ¿sí? Que el mosquito deposite ahí los huevitos se puedan desarrollar y puedan salir otros zancudos a picar. Entonces es importante eso de los manejos de los residuos, lo que ustedes hablaron también en la exposición, de controlar lo que es el agua, ¿sí? De estar cambiando para que no sea un criadero, de que también estas hábitats artificiales, como son los recipientes, todo esto, lo que tú decías también de la educación. Eh, También ustedes qué pueden hacer, enseñarles a las personas, por ejemplo, lo de los angeos, ¿sí?
lo de los insecticidas, el repelente, todo esto son estrategias en las que podemos, ¿qué? Pues educar a la población y minimizar para que no haya pues se prolifere más el dengue. Y lo que ustedes decían en las estadísticas, somos el 4º departamento a nivel país. Entonces son campañas y mire que afecta más que todo son la comuna 4, 7 y para sorpresa mía son zonas urbanas, ¿sí? Donde hay más población es donde está afectando el dengue acá en el Meta. No tengo ninguna otra pregunta, no sé si algún compañero tiene una pregunta o seguimos con el otro grupo. Muchas gracias. Vale, profe. Vale, profe. Profe, una pregunta. ¿El documento y las diapositivas los subimos a la plataforma? La plataforma, sí, las dos cosas, y Listo. yo lo reviso. Listo, profe. Bueno, Gracias. a ti. ¿Quién sigue? ¿Qué otro grupo vas a poner? Profe Merchani. Dime, Oscar. ¿Quién más vas a poner hoy? ¿Ningún otro grupo? Profe Merchani. Bueno, O sea, Merchani y yo, profe, pero pues voy a exponer yo. bueno, hazle, Oscar. ¿Cuál otro juego de Oscar van a exponer hoy? Erin, mañana. Profe, nosotros. Bueno, entonces Nicolás, sigue Oscar, después Nicolás, ¿y qué otro grupo expone hoy? Para yo saber con cuánto tiempo contamos. ¿No más? Bueno, entonces dale, Oscar. Ya voy a presentar pantalla, profe. Bueno, señor. ¿Ya está viendo la pantalla? Sí, señor. Vale, profe. Bueno, pues nuestro estudio lo nombramos, se titula Caracterización epidemiológica de la enfermedad por el virus del ébola en la República Democrática del Congo. Pues el grupo, como lo mencioné, está conformado por Lorena Merchani y mi persona, Oscar Vela. Listo, pues en primera instancia nosotros en el documento conformamos lo que es el resumen, en el cual pues se explica que se revisaron los diferentes avances de investigativos o de conocimiento sobre la enfermedad del virus del ébola alrededor del mundo, de los cuales se sustrajo lo más importante sobre este virus y específicamente en la República del Congo, donde se logró pues evidenciar pues sus características epidemiológicas, sintomatología clínica, entre otros. Aquí se logró evidenciar que entre la sintomatología clínica, una de las más características más importantes es que la primera fase puede ser muy variada. Sin embargo, todo se caracteriza porque en su segunda fase se presentan graves problemas gastrointestinales y hemorragias internas, lo que hace que esta enfermedad sea tan letal. Además, se evidenció en la investigación que pues, no existen unas vacunas que sean de mayor avance para atacar rápidamente este virus. Sin embargo, pues se han desarrollado estudios experimentales que se han logrado pues avanzar con satisfacción y se espera que en una década ya esté una vacuna eficiente contra este virus. Bueno, pues entre los objetivos que nosotros planteamos de nuestro trabajo se encuentra el objetivo general, que es caracterizar la enfermedad por el virus del ébola en la República Democrática del Congo, a través de una revisión sistémica de las publicaciones realizadas a nivel internacional acerca de la enfermedad por el virus del ébola. Entre estos se encuentran los objetivos específicos, que es determinar las características del virus del ébola, reconocer la epidemiología de la enfermedad del virus del ébola, identificar los síntomas clínicos
o la sintomatología de la enfermedad por el virus del ébola y determinar la situación causada por el virus del ébola en la República Democrática del Congo. Bueno, pues para nosotros desarrollar este trabajo tuvimos en cuenta unos materiales y métodos, es decir, una metodología en la cual en el diseño se tuvo en cuenta una revisión sistémica de las diferentes publicaciones hechas sobre el ébola alrededor del mundo y también específicamente en la República Democrática del Congo, pues determinando también las características del virus, la sintomatología, medios de transmisión, y causales de este virus. Entre esto, pues se tuvo en cuenta la población de estudio, como lo mencioné, son las diferentes publicaciones realizadas acerca del virus del ébola a nivel internacional, teniendo en cuenta primordialmente o principalmente las hechas acerca del virus del ébola en la República Democrática del Congo. El entorno, pues se realizó un análisis sobre las características de la población, determinando pues la zona donde mayor se presenta este virus, y pues cómo se ha desarrollado en la República Democrática del Congo, determinando cuáles han sido las características de esta población, pues cuál es la región que es mayoritaria en esta región, es decir, determinar las características principales del entorno que es la República Democrática del Congo. Y pues la intervención y el análisis estadístico se hizo, como le mencioné, a través de un análisis descriptivo, teniendo en cuenta una revisión sistémica de las publicaciones acerca del virus del ébola, identificando pues las principales características en sintomatologías, características del virus y demás. Bueno, con esto pues se tuvieron en cuenta los resultados. Como primera instancia, pues nosotros dividimos los resultados en diferentes partes. Una de las partes es la epidemiología, que pues comprende como las formas de transmisión del virus del ébola, lo que se llama huésped natural, huésped susceptible, los reservorios, etcétera, en el cual se identificó pues toda la cadena de transmisión del virus del ébola, identificando que el huésped natural de este son principalmente los murciélagos frugívoros, que se ha determinado esto a través de varias publicaciones. Además, los reservorios son pues los animales de la selva, principalmente los monos y los puercoespines, entre otros, los gorilas también, y pues el huésped susceptible ya es el ser humano, a través del cual pasa con el contacto directo entre órganos, sangre u otras secreciones de personas o animales que están infectados por el virus. El periodo de incubación de la enfermedad o este virus lleva de 2 hasta 21 días. También se determinó la sintomatología de esta enfermedad, que lleva 2 fases. La primera fase, conocida como una fase seca, en la cual se tienen fiebre alta, una debilidad intensa, dolores musculares, dolores de cabeza y de garganta. Una segunda fase, en la cual se tienen ya pues síntomas mucho más severos, como son vómitos, diarreas intensas, erupciones cutáneas y hasta deterioros de las funciones renales y hepáticas, hasta hemorragias internas. Bueno, pues entre la epidemiología también se determinaron a través de la revisión sistémica de publicaciones los diferentes brotes que se han desarrollado por el virus del ébola alrededor del mundo, como se muestra en esta tabla, que el primero se desarrolló precisamente en la República Democrática del Congo en el año 1976 y se han dado en diferentes regiones del mundo hasta, pues, la base de estudio determinada fue hasta el 2014, en el cual fue el año en el que se desarrolló el artículo donde sustrajimos esta información. Bueno, aquí es preciso mencionar que aquí no se encuentra que solamente el virus del ébola, pues que es como un tipo de especie que es el ébola virus, sino también se encuentra el Reston ébola, porque existen 5 diferentes especies del virus del ébola. Bueno, ya que con las características del virus del ébola, pues se determinó que es un virus que pertenece a la familia Filoviridae, junto con el virus de Marburg. Su tamaño va desde los 1400 nanómetros y un ancho de 80 nanómetros, es decir, que tiene su forma alargada.
Esto sería principalmente porque ¿qué es importante? Aquí es una parte de discusión, lo cual debimos así, una parte de resultados y discusión. ¿Por qué es importante estos resultados? Porque de esta manera es posible determinar cuáles son las características morfológicas de este virus y de esta manera también es posible identificar o estudiar cuáles son los posibles métodos como de contraataque que se pueden desarrollar a este virus para eliminarlo en el sistema. Esto, como le dije, va en la parte de las características del ébola, en la epidemiología, a través de lo que les mencioné, que es la determinación de la cadena de transmisión, identificación de la cadena de transmisión, es posible determinar, pues, cuáles son los medios de transmisión o dónde se podría propagar la enfermedad, y de esta manera se podría reconocer este punto y cortar la transmisión, logrando que las muertes o la letalidad del virus del ébola sea mucho menor en la población. Aquí es importante mencionar que el huésped natural, como se mencionó, es el murciélago frugívoro. Sin embargo, como las especies de reservorios son bastantes en la República Democrática del Congo, y allí el contagio es muy alto debido a que ingresan bastante a estas áreas selváticas donde es muy probable el contagio con animales que sean como reservorios. En los síntomas clínicos es importante mencionarlos debido a que, como les comenté, se reconocen dos diferentes etapas. Si en la primera etapa se reconocen estos síntomas a tiempo, es posible ir a un centro clínico para que se realice una atención prioritaria antes de que se pase a la segunda etapa, la cual es mucho más severa y es donde generalmente se llevan los tratamientos a cabo y ya es tardío para la persona. Por eso, a través de la identificación temprana en la primera fase de los síntomas, es posible recibir una atención a tiempo. Y ya pues por último, el virus del ébola en la República Democrática del Congo, se determinó que se han desarrollado 11 brotes hasta el 2020. Ya no solamente se incluyeron hasta el 2014, sino que se han desarrollado 11 brotes hasta el 2020, el cual terminó en agosto, creo que fue, y tuvo una mortalidad o una letalidad del 66% en la población, pues que significa una letalidad bastante alta. Esto debido a que en la República Democrática del Congo tienen una educación diferente, unas diferentes costumbres, como por ejemplo los funerales en la República Democrática del Congo, en la cual se tiene como tradición bañar o besar a los difuntos, y a través de esto, si el difunto contenía el virus, es muy probable que se contagien las personas que tengan contacto con este difunto. Además, como les mencioné, se ingresa constantemente a las áreas de selva para realizar la caza de los animales, como son los gorilas, que se desarrollan bastantes cazas ilegales de gorilas en esta región, lo cual conlleva a que el virus se propague fácilmente en la población. Como conclusiones, pues, es posible decir que la República Democrática del Congo, pues, es, como le mencioné, una de las principales fuentes donde se presenta, primero que todo, es el lugar donde se presentó el primer brote a nivel mundial, que fue en 1976. Y como se ha desarrollado 11 diferentes brotes alrededor de los años, es fácil de reconocer que esta es una área potencialmente peligrosa para contraer este virus. Y de esta manera se podría, al ingresar a este virus, se puede reconocer este riesgo y tomar medidas de precaución mucho mayores. Pues la Organización Mundial, que reportó que, como les mencioné, que el virus se dio en el 2020, pues aquí fue importante reconocer que la mayoría de personas contagiadas fueron mujeres, representando el 51% de la población, llevándonos a creer que las principales personas que pueden verse afectadas son las mujeres. Listo, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Yo quería preguntarle, por ejemplo, no sé si ya vieron la película, si algunos ya vieron la película 93 días, ¿sí? Entonces ya se dieron un bosquejo de lo que es un poquito más el ébola. Yo quisiera preguntarle a ustedes, a usted como a Oscar y a Jessica, llegado el caso, como es un virus que es su letalidad es alta, ¿sí? La gente que se infecta por este virus, la mortalidad es alta. ¿Ustedes cómo podrían pensar que se puede prevenir un brote? Es decir, si nosotros identificamos un brote en un sitio
¿qué pensaría usted o qué aconsejaría? ¿Qué sería lo primero que haría con las herramientas que tú tienes como profesional en tu área y en lo que has visto en epidemiología? Usted diría, no, yo hago esto, ¿qué harías? Por ejemplo, si le dicen, venga, Oscar, dígame, ¿yo qué hago con este paciente que tiene esto en esta zona? ¿Qué consejo tú darías, por ejemplo, a esa comunidad del Congo, donde todo lo que tú dices que implica, cómo podríamos evitar que, por ejemplo, haya más casos o que se propague, llegado el caso, que ocurra un brote, sabiendo que es una enfermedad tan mortal? Vale, profe, pues como primera instancia, no dándole primeramente recomendaciones a la población, sino que yo como ingeniero que debería hacer es como tú nos enseñaste una vigilancia de esta enfermedad, determinar cuáles fueron los factores que principal podrían haber causado la enfermedad, desarrollando, mirando dónde están los principales como fuentes de esto y determinar los principales riesgos. Sin embargo, como mencioné durante la presentación, este país, pues es una enfermedad que ya es reconocida en el país. Y pues la educación que se está dando a estas personas, las costumbres en sí, son como muy arraigadas a esta población. De esta manera es muy difícil que una persona como ingeniero, aunque estén como formándose para poder llegar a estas comunidades, pues tenga una influencia directa en sus costumbres. Y sin embargo, como ingeniero, si yo quiero dar unas recomendaciones, podría, a través de esa vigilancia epidemiológica ya realizadas, con donde se identificó una cadena de transmisión, podría yo dar recomendaciones a las autoridades competentes que desarrollaran, pues, como su nombre lo dice, unas normativas que en las cuales se establezcan como regulaciones o prohibiciones, como primero en los ingresos a las áreas selváticas, en las cuales hay un potencial, hay un riesgo potencial a contraer este virus. Además, establecer medidas sanitarias bastante rigurosas para las personas que manejan, las personas de personal médico, que manejan, pues que se ven en contacto con estas personas, debido a que según pues, las fuentes estudiadas, lo que es la República Democrática del Congo no se cuenta con los insumos médicos necesarios para tratar esta enfermedad, y entonces el personal médico tampoco cuenta con los suficientes suministros, ya sea de implementos de protección personal, lo que hace que sea también riesgoso para estas personas y puedan contraer el virus. Entonces, pues sería establecer regulaciones en ingreso a áreas selváticas y también pues brindarle un mayor como como apoyo a estas personas al personal médico en estas áreas. O sea, tratar de reforzar la atención médica en estas áreas. Sí, es importante eso, Oscar, y ahí quería llegar al punto. Por ejemplo, en estas comunidades donde, por ejemplo, con todas esas enfermedades emergentes, ¿sí? Y las que nos faltan, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus, el ébola, debido a que se están invadiendo, ¿qué? Esos espacios, esas áreas selváticas. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Pues así, por medio de qué? Vigilancias epidemiológicas, políticas de salud pública que eviten, ¿sí? Que nosotros, porque es que los microorganismos están allá en la selva. ¿Quiénes somos los invasores? Nosotros, ¿sí? Nosotros que entramos a ese medio y que debido a esa labor que nosotros vamos allá o que invadimos ese espacio, pues no entramos en contacto con el virus. Y ahí es donde miramos estos saltos de estos microorganismos que viven en esas áreas y que viven en esos animales silvestres y pegan ese brinco a qué? Al humano, pasa a un marsupial y del marsupial pasa a nosotros. Y por ejemplo, enfermedades tan mortales como estas, donde hay poblaciones que, por ejemplo, no tienen medidas de protección, no tienen el personal capacitado, donde, como dices tú, es difícil entrar a hablar con estas personas que tienen una cultura de besar el muerto, ¿sí? Entonces, yo pienso que una enfermedad de estas tan delicada es de mucho cuidado en cuanto a lo que es vigilancia epidemiológica como tal, en salud pública, donde nosotros tenemos que empezar a mirar desde la raíz, ¿sí? Mirar cuál es el problema, como tú decías, hacerle un seguimiento a esos factores de riesgo que están haciendo que esa población sea vulnerada y que sea
afectada por la enfermedad y tratar de qué, tratar de mitigarlos, de evitarlos y hacer prevenciones para evitar que se haga eso, ¿sí? No sé si alguien más tiene o tú tienes otro comentario, Oscar. Muchas gracias, muy acertado tu aporte. Y no sé si alguien más quiere comentar algo con respecto al ébola. Oscar, gracias. Vale, profe, muchas gracias a usted. Les digo a nivel personal, ya no como yo que he vivido en tantos años, desde los 19 años, alrededor de los microorganismos, el ébola es, de mucho cuidado. Yo digo que yo creo que los virus más agresivos que yo he visto en este momento, pues que me ha tocado a mí verlo, no presencial ni tener pacientes así, sino a la distancia, es él. ¿Sabe cuál es una de las ventajas que de pronto si la miramos a nivel epidemiológico que de pronto ayuda a controlarlo? El hecho de que como los síntomas son tan, por decirlo de alguna forma, tan agudos, tan graves, entonces es muy fácil de identificar esos pacientes y aislarlos, porque no es tan silenciosa la enfermedad, no que la enfermedad muestra síntomas muy severos, entonces ya cuando ven estos síntomas, pues se puede aislar la persona. Ya el problema es pues la cultura, las infraestructuras, eh, el hecho de que no haya unas buenas políticas públicas, la desigualdad social. Entonces entran a jugar otros factores que son importantes que entrar a intervenir. ¿Para qué? Para prevenir y evitar la enfermedad como tal. Cuando vimos vigilancia epidemiológica tocamos muy bien el tema. Bueno, seguimos con Nicolás y creo que son solo ustedes tres los que van a exponer hoy, los tres grupos. Nico, ¿están listos? Sí, profe, ya estamos listos. Permítame un momento. Es que se hizo muy oscuro y me Mientras tocó Nicolás, encender la luz. porfa, los que no hayan diligenciado la encuesta docente, porfa, para que me la realicen. La encuesta. Yo ya la hice, profe. Bueno, Yo gracias. también lo tengo. Yo también ya la hice. ¿Quién falta por realizar? La de los que están acá. ¿No? Bueno, para que puedan. ¿Cuál encuesta? No, bro, yo también ya la hice. Tienen que La de la ingresar evaluación al SAT. docente, ¿no? Creo que Natalia. Tiene que ingresar al SAT y hacer la evaluación docente, porque me reportaron que faltan 7 estudiantes. Ya hay 2 que ya lo hicieron, me faltan 5. Entonces, porfa, para los que no la han hecho, que la realicen. Ya está. Listo. ¿Listo? Bueno. Un momento. Un momento. Me olvidé una cosa. Listo. Ahora sí. Listo, buenas tardes compañeros. El día de hoy les voy a mostrar nuestro desarrollo del proyecto del proyecto base, ¿sí? De identificación de determinantes biológicos requeridos para la presentación de enfermedades relacionadas con el consumo de agua en Villavicencio. Este proyecto sería realizado por Angie Orandica, Sally Mora y quien les está hablando, Nicolás Ladino. Esto, para este proyecto, tomamos en cuenta que requerimos realizar la revisión de cuáles son los factores biológicos que pueden afectar la salud humana en la ciudad de Villavicencio, tomando en cuenta que la calidad del agua es un factor de gran importancia a nivel internacional, ya que bajo la calidad del agua usted puede servir a una gran población de forma efectiva y rápida.
evitando que esta población sufra enfermedades gastrointestinales o tenga como dificultad, problemas de salud frente a las aguas que está consumiendo. Principalmente uno de los problemas más grandes que se visualizan a nivel de Colombia son los factores biológicos, debido a que se visualiza que se requiere un tratamiento previo muy detallado para poder hacer un adecuado, un consumo seguro de agua potable. Esto se debe a que las aguas normalmente pueden tener materia orgánica o heces fecales de animales que están presentes en la naturaleza y que pueden afectar la calidad de las aguas que se ven normalmente en los cuerpos hídricos. Ahora, para este proyecto se hace un diseño metodológico plenamente descriptivo. En este caso tomaremos como referencia diferentes artículos científicos que se hayan realizado a través de 7 años con relación a factores que pueden afectar la calidad del agua de tipo biológico que estén presentes ya sea en la ciudad de Villavicencio o en ciudades similares a Villavicencio dentro de Latinoamérica o el mundo, ya que esto permitiría identificar un mayor número de factores que puedan ser representativos para el análisis de estos factores, ¿sí? En cuanto a la población, aunque no se tenga una población descrita de forma específica, se tiene claro de que se realizará analizando el comportamiento de la población de la ciudad de Villavicencio y los diferentes factores que intervienen en la calidad de agua de esta. Para su intervención, inicialmente no se tiene ninguna intervención, ya que este escrito sería de carácter bibliográfico, sería plenamente descriptivo. Sin embargo, este estudio puede llevar a revisiones posteriores de la calidad del agua en diferentes fuentes de agua y permitir mejorar la calidad del agua en el territorio y dentro de diferentes zonas que tienen altas dificultades para obtener agua potable en Villavicencio. Con el fin de facilitar todo este procedimiento, se utilizarán dos matrices. Una es la matriz documental, que se puede ver en la parte inferior, en donde se revisará el título, el año, los autores del escrito, junto con los elementos principales del mismo artículo, como el abstract, las palabras clave y el elementos clave del contenido que se puedan detectar, identificándolos en la tabla como se muestra ahí. Y posteriormente, con esa tabla se haría un proceso de análisis documental, donde se realizaría la revisión de qué tan alta es la relevancia del documento, qué preguntas surgen frente a la lectura y qué elementos concluyentes se pueden lograr a través de la revisión de ese documento, ¿sí? En cuanto a los resultados esperados, se logra obtener una identificación de los factores biológicos que afectan el sistema de agua potable y generan las enfermedades en la ciudad de Villavicencio, además de políticas públicas que faciliten el mejoramiento de la calidad del agua, junto con información relevante frente a la situación que se puede estar presentando en la ciudad de Villavicencio, los diferentes elementos que pueden dificultar el estado de la calidad del agua en la ciudad, y para posteriormente llevar a unas conclusiones de planificación, o de intervención en la ciudad para poder
cambiar el estado de la calidad de agua en el municipio. Ahora, frente a esto, presentamos una discusión inicial frente a los documentos revisados y pudimos encontrar que inicialmente desde el factor de Colombia se tiene que, a nivel Colombia, como se acoplaron los objetivos de desarrollo sostenible, se tiene que, se hace un uso de un requerimiento, un objetivo principal, una aplicación directa, que se requiere una aplicación directa en el objetivo 6, que hace referencia de agua limpia y saneamiento, donde se hace alusión a que se llegue a tener un 100% de la población colombiana que tenga acceso a agua potable de forma fácil y rápida, sin ningún problema. Con esto también encontramos que existen diferentes patógenos que pueden afectar la calidad del agua que se está presentando en Villavicencio, y que todos estos factores afectan directamente sobre la ingestión de la persona, ya que estas enfermedades son de carácter gastrointestinal. Como podemos ver en la imagen, dentro de los diferentes patógenos podemos encontrar bacterias, virus, protozoos y helmintos, ¿sí? Dentro de los archivos revisados también pudimos encontrar que hay muchas ciudades que tienen grandes dificultades para el control de bacterias como la E. coli, la Salmonella, la Shigella y la Yersinia pestis y la Yersinia SPP, porque estos son organismos que son muy fáciles de proliferar y que pueden presentar una ligera resistencia a los tratamientos con cloro. Sin embargo, pues se encontró también que el cloro es el tratamiento sugerido por excelencia, ya que este procedimiento es bastante económico, más económico que lo que representaría aplicarle ozono o oxígeno al agua para remover estos patógenos, por lo cual el cloro es el más usado para el tratamiento de aguas, pero aunque a veces no puede ser completamente removido, sigue siendo de gran efectividad. Este químico tiene normalmente una eficiencia del 80-90%, entonces es muy efectivo frente a patógenos de gran riesgo, ¿sí? Frente a la información recolectada, también pudimos encontrar que para la ciudad de Villavicencio se tiene un índice de riesgo, según el IRCA, de 24.2. Este es un riesgo bastante alto, ya que en esta categoría el agua no puede ser consumida a menos de que pase por un tratamiento especial, ¿sí? Por lo que las fuentes hídricas naturales no deben ser consumidas directamente. Junto a esto, también encontramos que la tasa de enfermedades por consumo de agua, por el uso de agua, suelo o consumo de alimentos, se encuentra en 58.3, lo que hace esto que las enfermedades gastrointestinales sean muy comunes para la población de Villavicencio, y pues esta se encuentre, digamos, acostumbrada a estos fenómenos, lo que eso no es un factor positivo, sino que lo hace un factor que requiere medidas de control y revisión constante por las entidades sanitarias. Además,
con esto llegamos a las conclusiones de que el problema que acarrea la mayoría de las enfermedades, en algunas ocasiones pueden ser atribuidas al agua, pueden ser por el transmisor presente en el agua, o sea, debido a que esta agua puede tener ya sea algún patógeno o sustancia que puede afectar gravemente la salud humana al ser consumida, que la metodología utilizada, digamos que presenta una efectividad en cuanto al análisis de los factores que pueden afectar la salud humana y que pueden estar presentes en la ciudad de Villavicencio, pero que se requeriría una revisión más profunda de las fuentes hídricas para poder verificar si estos cuerpos hídricos tienen factores que puedan afectar directamente sobre la salud humana. Y por último, es necesario hacer revisión constante de las condiciones de los cuerpos hídricos y revisar qué tipos de afectaciones, qué tipos de impactos tiene la población cercana frente al cuerpo hídrico, ya que esto puede cambiar drásticamente o afectar drásticamente en los tratamientos de potabilización de las aguas que se están utilizando. Además de que si la población se está tomando agua de forma libre de cuerpos de agua sin ningún tratamiento previo, pues esta población puede verse seriamente afectada por los diferentes patógenos que pueda haber en estas aguas. Muchas gracias. Gracias, Nick. Nicolás, quería preguntarles una cosa al grupo, a ustedes como grupo. Con el análisis que ustedes hicieron, vale, con los microorganismos que encontraron, ¿sí? Campylobacter, Escherichia coli, todo lo que son estos helmintos, nemátodos, lo que es la entamoeba histolítica, ellos son el Cryptosporidium, son microorganismos que los encontramos. ¿Cuál sería la fuente? Si esos microorganismos son los que, por ejemplo, nos están causando afectación a las personas y les causa enfermedad, ¿cuáles pensarían ustedes que pueden ser las fuentes de estos microorganismos en el agua? Por ejemplo, si vamos al caso particular acá en Villavicencio, que vemos pues la situación con respecto al agua, ¿cuál sería la fuente de que esa agua esté contaminada con eso? Si hiciéramos un análisis epidemiológico y, no sé, ¿usted qué sugiere que podría causar esa contaminación en el agua acá? Pues, profe, encontrar una causa directa de estos patógenos en el agua es realmente difícil, ya que normalmente la mayoría de estos patógenos, o mejor dicho, todos estos patógenos se pueden encontrar en la naturaleza. Entonces, aunque se realice una revisión detallada del origen de estos patógenos, pues se va a encontrar que prácticamente están en todos los elementos de la naturaleza, al ser organismos que sobreviven fácilmente a temperatura ambiente y que están relacionados con organismos vivos que viven dentro de las aguas y cerca de de las fuentes hídricas, ¿sí? Muchos de estos también provienen de criaderos acá en Villavicencio. ¿De criaderos de qué? Pues Se le escucha entrecortado. Por lo menos en el criadero que da acá al lado de Capachos, ahí todos los residuos van directamente al caño que pasa por ahí.
y este desemboca en otro. Y también pues puede provenir, digamos, en partes donde hayan sectores de desplazados, digamos la de coli, que digamos que las casas no tienen alcantarillado, entonces pues directamente a la fuente hídrica. Sí, señora. Entonces tenemos que, como decía ahora, decía Angie, decía Nicolás, estas fuentes, por ejemplo, todo lo que implica lo que hagamos el hombre, sí, estas actividades agrícolas, por ejemplo, si no hay un buen tratamiento de las aguas residuales, sí, las aguas residuales que van a los caños, pues esto trae ¿qué? Contaminación. Nosotros no sabemos, por ejemplo, estas personas que estén consumiendo esta agua, qué tratamiento le hacen a esa agua. O simplemente, como decía Nicolás, es que el agua que viene directo, pues sí, porque hay muchos sitios que tienen agua que es directo, que no se pueden consumir así, venga, yo la saco y la llave y me la tomo, porque viene cargada de todos estos microorganismos. Entonces aquí entraríamos a jugar y a buscar qué, esos factores, ¿sí? Si de pronto está cerca criaderos, ganadería o vertimiento de aguas residuales. Entonces es como jugar con todo eso en un contexto, fuera de lo que esté en el ambiente. ¿Y qué entraríamos nosotros ahí a decir? Pues vamos a ver cómo entraríamos nosotros ahí a prevenir, Nicolás. ¿Traíamos a saber qué? ¿Hacer campañas de qué? ¿Cómo podríamos prevenir? Prevención, profe, pues informar a la población, decirles que tomen agua tratada, por ejemplo, que tomen agua de tarros de Postón, de una planta de tratamiento que esté certificada, porque de otra forma no se les asegura de que sea un agua de consumo humano. No es... ¿Sí? O que ¿Cómo? el agua que sea filtrada. Ah, sí, aguas filtradas también. Que el agua Pues... en la casa, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, si yo vivo en una parte donde mi agua es recogida de pozo, ¿cómo es que le dicen acá los pozos? ¿Pozos qué? Comunales. ¿Cómo es que les dicen aquí? Esos que se unen las familias de pozo para el agua. ¿Sí? Pues que el agua ahí, ¿qué tendría que hacer yo con esa agua en mi casa? ¿Será que yo me la tomo directamente de la llave? ¿O qué puedo yo hacer en la casa con esa agua? Llegado el caso que no pueda comprar. Pues lo ideal sería que esa agua o usted la hierva, la ponga a hervir, o que la pase por un filtro especial, porque eso mataría por lo menos los patógenos que estén presentes en el agua. Pero Entonces, pues también existe la probabilidad de que... Pero pues con solamente hervirla quedarían muchas inactivas nada más. pero el hecho de que uno... Con solo hervirlas, muchas quedan inactivas nada más, no quedan eliminadas totalmente del agua. Sí, Pero por además ejemplo, de... nosotros, por ejemplo, de tener un agua que van a consumir directamente, que no pueden pasarla por filtro, que no se le ha hecho un tratamiento, ¿cuál sería la opción a esa persona? Decirle que lo que dice Nicolás, al menos servir el agua, para al menos esa carga bacteriana que trae esa agua, pues se minimice, ¿cierto? Sí. Para que el paciente pues no tenga enfermedades gastrointestinales como tal. No sé si vas a decir algo más o algún otro compañero iba a aportar algo. ¿No? Dime, Nico. Creo que iba a decir algo más, pero me acuerdo. Bueno. Esto... Pues que igualmente, aunque con la hervida pues se reduzca la cantidad de organismos patógenos en las aguas, pues a usted tampoco se le asegura de que esta agua no venga con sustancias inmersas, ¿sí? Entonces que igualmente usted también puede ser afectado por ese tipo de sustancias. Aunque nosotros no lo analizamos dentro de nuestra revisión, pues también este es un factor que es necesario tomarlo en cuenta, porque es que, digamos, en muchas zonas rurales que tienen campos sembrados que les aplican diferentes agroquímicos, pues también tienen el riesgo de consumir sustancias
en las aguas que puedan obtener de cuerpos cercanos o de un Hawái, creo que se le llama, si es que lo tienen dentro de su zona. Sí, como decías tú, no solo de biológicos, sino también de qué, de químicos, ¿sí? Sea porque se Sí, contaminen los cultivos o porque haya fumigación y se contamine el suelo y el suelo pues se filtre a aguas subterráneas y estas aguas después el agua va a algún río que estas personas de zonas rurales consumen esa agua. Entonces ahí también. O por ejemplo, cuando yo les contaba del caso de cuando se riegan, ¿sí? Por ejemplo, los cultivos con aguas que no son las adecuadas y están contaminadas, por ejemplo, con E. coli, y estos vegetales se vienen a consumir y se lavan mal, ahí también entra a jugar en la cadena alimenticia, pues importante la calidad del agua con la que se está, por ejemplo, regando los cultivos, porque hay gente hay gente que no, digo, no, compré la lechuga y medio la lavé y a picarla y a comérmela. Entonces ahí también viene a contaminarse uno por coliformes fecales o totales en lo que es los alimentos como tales. Listo, Nico, muchas gracias. Bueno, no sé vale, si profe. algún otro grupo está para sustentar. Si no, muchachos, dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana para hacer que la sustentación de los artículos. La sustentación de los artículos, acuérdense que es individual. Mañana miraríamos lo de los artículos, ¿sí? ¿Sí les parece?